Hay mucho que aprender, hermanito, todavía nos falta, hermano. La escritura, brother, es algo que tiene mucho, ¿cómo se dice? Hay mucho que escudriñar, hermano. No leer la escritura no es para que la leas, es para que la escudriñes, para que profundices en ella, hermanito. Que no nomás andes por encima de las aguas, ¿sí? Que profundices. Entonces, tienes que entender que dice el apóstol Pablo que esto se ha de discernir espiritualmente. Entonces necesitas andar en el espíritu, hermano. Necesitas andar en el espíritu para entender, brother, lo que Dios quiere hablar a tu vida. Vamos a hacer una oración, hermanito, para iniciar, ¿verdad? El que quiera apoyarnos con la oración. Amén, hermanos. Cierra los ojos, incline su rostro, pero dice el Señor. Padre, en esta hermosa mañana, Señor, a esta hora nos sentimos entusiasmados, Señor, animados, Padre, dispuestos, bendito Señor. Permítanos, Señor, poder hacer a un lado, bendito Señor, todo estorbo, Padre, por medio de su Santo Espíritu, Señor, nos dé esa autoridad, Señor, para dejar de lado, bendito Señor, toda distracción, Señor, todo pensamiento erróneo, Señor, todo pensamiento, Padre, que nos absorba y nos quite vitalidad, Padre, en este día, Padre Dios. Permítanos concentrarnos en su sagrada palabra, Señor, y bendecimos, Señor, la boca del pastor Beto, Señor, que en gran manera, Señor, sea utilizada por usted para recibir esta predicación, Señor, y su palabra viva, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que atentos, benditos, Señor, y dispuestos ponen hoy su mente, Señor, su corazón, Padre Dios, a su palabra. Gracias, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, hermanitos. Me anda doliendo mi mano. Como que se me abrió, ¿sabe? Hace ratito traía la escoba, todo lo que da, hermanito, y... ¿A poco sí? ¿No sientes el mal? No, sí, nada más que... Pues ya los años, hermanito. Pero... Ahí está todo bien. Entonces, vamos a seguir, hermanito, con el estudio. Ahora no te voy a hablar de la idolatría. Sí. Pero sí ten en cuenta, hermanito, que tienes que empezar a despojarte de tus creencias. Amén. Aclaramos entonces que el venir a Cristo, hermano, no es venir a una religión ni a una denominación. Amén. Vamos a Génesis 35. Mira, hermano, el libro de Génesis es un resumen de toda la Biblia. ¿Sí? Y si tú entiendes Génesis, vas a entender toda la Escritura. Entonces, para que tú puedas entender el plan de Dios, hermano, necesitas estudiar Génesis, para que después los demás libros los puedas entender. ¿Sí me explico? Entonces, Génesis 35, versículo 7. Vamos a hablar un poquito de la libación. ¿Sí? ¿Quién sabe lo que significa o lo que es la libación? ¿Qué no estudian la Biblia, hermanitos? ¿No, verdad? Va junto con pegado con el sacrificio. Con las ofrendas. Con las ofrendas. Ajá. Mira, entonces dice Génesis 35, 7. Libación es como un rito religioso, ¿no? Es un rito religioso. Exacto, pues en el Antiguo Testamento era un ritual religioso, hermanito, donde se derramaba un líquido sobre las ofrendas. ¿Sí? Pero eso tiene un significado. ¿La libación es el líquido o es la acción? Vino. Mira, entonces, fíjate bien, dice, y edificó allí un altar
y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía. ¿De qué dice? De su hermano. ¿Sí? Y edificó allí un altar y le llamó al lugar el Betel. Amén. La casa de Dios. Entonces, después, Génesis, ¿qué te dije? 35. Espérame, hermanito, porque... caray. Ya se me perdió la cita, hermanito. 35, ¿verdad? 7 te dije, ¿verdad? Entonces dice: y edificó allí un altar. ¿Sí? Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Amén. Ok, entonces... hermanito, estamos viendo que cuando Jacob estuvo en Betel, él hizo cosas significativas. ¿Cuáles fueron estas cosas, hermanito? La primera vez se recostó sobre una piedra, ¿sí? Y cuando despertó, la piedra la convirtió en columna. Amén. Entonces, edificó un altar también, hermanito, ya la segunda vez. En Génesis 35, cuando él regresa, edifica un altar, lo levanta una columna. Pero después de levantar la columna, derramó libación. ¿Sí? Derramó la libación sobre la piedra, sobre la columna. Y después derramó aceite. En Génesis 35. En Génesis 28, hermanito, Jacob solamente levantó la piedra como columna y derramó sobre ella aceite. En Génesis 35 ya cambiaron las cosas, derramó libación y después derramó aceite. Entonces, fíjate bien, el aceite, ¿qué tipifica, hermano? La unción, el espíritu, ¿sí? Eso tipifica la unción, el espíritu, hermanito, ¿verdad? Entonces, el aceite tipifica la unción y el espíritu. Entonces, fíjate, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 14, ahí en Génesis 35. Dice: y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y Jacob erigió, es decir, levantó una señal en lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella, ¿qué dice? ¿Qué derramó, hermanito? ¿Sí está siguiendo la lectura? A ver, hermanito, vamos a trabajar en equipo, por favor. Abre tu Biblia y sigue la lectura. Ok. Dice: Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella, ¿qué dice? Entonces, ¿la libación qué es? El vino. Una cosa es derramar libación y otra cosa es derramar aceite, hermanito. Es que sí dice sobre ella libación y después dice... Depende de la versión que traigas, la traducción. Pero por ejemplo en la Reina Valera dice: derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. O sea, son dos, ¿sí te das cuenta? Pero en otra versión dice que derramó vino y aceite. Entonces la libación, acuérdate que era un ritual en donde se derramaba un líquido
En este caso era vino. Y el vino se derramaba sobre las ofrendas, hermanito. ¿Sí? Dice sobre esa piedra hizo libaciones, derramó aceite y puso al lugar el nombre de Betel. Entonces, vemos que el derramamiento de la libación, brother, es derramar vino, brother, encima de o sobre la ofrenda. Ahorita vamos a ver, brother, el significado de la libación, lo que tipifica la libación, lo que tipifica el vino. El aceite, ya quedamos que tipifica ¿a quién? Al Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación. Y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. Génesis 35 menciona la libación por primera vez. Génesis 28 menciona la piedra por primera vez. ¿Sí? El derramamiento del aceite sobre la piedra, brother. Entonces, la semilla, fíjate bien, la semilla de la libación, hermanito, fue sembrada en Génesis 35. El derramamiento de la libación, fíjate bien. Entonces, ¿qué es, brother, la libación? Porque Jacob levantó 2 veces una columna. En Génesis 28, la primera vez, ¿verdad? Pero ahí no derramó libación. Ahí solo derramó aceite. Pero en Génesis 35 ya derrama, brother, vino, o sea, la libación, y aparte derrama el aceite. ¿Sí? ¿Por qué Jacob, brother, no derramó libación en Génesis 28? Ir ahí te va, hermanito. La libación tiene que ver, hermanito, con la experiencia que nosotros tenemos de Cristo en nuestra vida. ¿Sí? ¿Sí estás entendiendo, hermano? Como creyentes, brother, nosotros tenemos que experimentar a Cristo en nuestra vida. ¿Sí? Y la libación tiene que ver con la experiencia que tengamos de Cristo, brother. Cada uno de nosotros. O cada hombre de Dios, o cada hijo de Dios. Entonces, para que tú puedas, brother, experimentar al Espíritu Santo, no se necesita mucha experiencia. ¿Sí estás entendiendo? Pero para experimentar a Cristo, sí. Tienes que tener experiencias, brother. ¿Sí estás entendiendo? Porque cada experiencia que tú tienes de Cristo, brother, va a hacer que Cristo crezca en ti. Entonces, esa es la finalidad, brother. Cristo tiene que crecer, brother, en nosotros, a fin de que tú puedas ser su expresión. Porque si Cristo no crece en ti, brother, tú no lo vas a poder expresar. Mira, hermano, una persona que anda en el pecado, una persona que roba, una persona que mata, una persona que fornica, que adultera, que dice groserías, que maldice, ¿qué más? Que anda de mentiroso, homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién está expresando? Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad? Porque ellos eran maestros de la ley, pero no la expresaban, hermanito. ¿Sí? Entonces él les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las cosas de él hacen. Entonces ellos expresaban a Satanás, hermanito. Ellos expresaban la naturaleza caída, brother, la naturaleza serpentina, esa naturaleza satánica. Ellos no expresaban a Dios, hermanito. Entonces, ¿cuál es el máximo anhelo de Dios? Que nosotros seamos su expresión, que lo expreses.
Entonces, una persona, hermanito, que expresa a Dios es una persona que ha tenido experiencia, brother, que ha tenido experiencia en Cristo, hermanito, que ha experimentado a Cristo como la libación. ¿Qué es la libación? ¿Qué quedamos que era? El vino, hermanito. Entonces, todas las ofrendas, hermanito, que ponían en el altar, tipifican a Cristo, el cordero. ¿Qué más? La harina. ¿Qué más? Los panes sin levadura. El becerro. Entonces, todo eso tipifica a Cristo. Pero la ofrenda más importante, hermanito, era la de la libación. Porque era una ofrenda aparte, hermanito. ¿Sí me explico? Entonces, la libación como el vino, brother, también tipifica a Cristo, pero en la experiencia, brother, que nosotros tenemos de Él. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la libación, brother, requiere mucha experiencia de nuestra parte, pero el vino, el vino no, el aceite no. La unción y la libación es como la consagración de Cristo. No, hermanito, mira, la unción es una y la libación es la experiencia que tú tienes en Cristo. No tiene nada que ver con la unción, ¿sí? Cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, brother, tú eres lleno del Espíritu Santo. Mira, hermanito, es que deja ver cómo te lo explico. ¿No sería como la purificación, Beto, más o menos? No, hermanito, porque en el momento que tú te santificas, te purificas. Entonces, la libación tiene que ver con la experiencia que tengas de Cristo. ¿Cuánta experiencia tienes tú de Cristo? ¿Cuánta experiencia tienes? No es tiempo, hermanito, es crecimiento. Acuérdate que Pablo decía, tiene que menguar la carne a fin de que Cristo crezca en mí. ¿Sí? Y luego él decía que estaba loco por el Evangelio. ¿Sí o no? Entonces, fíjate bien, hermanito, la locura significa, brother, una persona que ha tenido bastante experiencia de Cristo. O la locura es igual, brother, a andar borracho. ¿Sí? Pero estamos hablando espiritualmente. Entonces, ahorita vamos a ¿cómo se dice? A discernirlo, hermano. Entonces, fíjate bien. Cuando Jacob estuvo en Betel, brother, por primera vez, en Génesis 28, si tú te das cuenta, él no había experimentado demasiado al Señor, hermanito. Él tuvo un encuentro con Dios nada más. ¿Sí? Pero ya conforme fue pasando el tiempo, él fue experimentando, brother, al Señor. En las dificultades. Y ya en Génesis 35 ya era una persona, brother, que ya había experimentado a Dios, brother, al Señor. ¿Sí estás entendiendo? Ya había tenido un proceso, ya había tenido una transformación, ya era una persona madura. ¿Sí? Entonces, en Génesis 28 Jacob era un suplantador, pero en Génesis 35 ya no, brother. Ya era Israel. ¿Sí estás entendiendo? Entonces él ya había tenido una experiencia de Cristo, hermano. Amén. Entonces, fíjate, el hecho de que Jacob no haya tenido mucha experiencia del Señor en Génesis 28 es el significado de que por eso no derramó, brother, la libación sobre la piedra. Porque no había experimentado, brother, en sí. Cuando tú tienes tu primer encuentro con el Señor, brother,
es un encuentro, ¿sí? Pero conforme va pasando el tiempo, tú vas teniendo experiencias en Cristo, ¿sí? Y entonces, brother, ese es ¿cómo se dice? El proceso de la madurez. Pero conforme vas teniendo las experiencias de Cristo, brother, ¿sí? Es donde actúa entonces lo que es la libación, el derramamiento de la libación. Acuérdate que el derramamiento de la libación tiene que ver con la experiencia que tengamos en Cristo, con las experiencias, hermanito. ¿Sí? Entonces Jacob en el capítulo 28 no había experimentado al Señor. Y 20 años después, brother, en Génesis 35 ya lo había experimentado. Entonces, acuérdate que la ofrenda, se derramaba la libación sobre la ofrenda. En este caso, ¿cuál era la ofrenda? La piedra. Y él derramó vino como el significado de la experiencia que él había tenido en el Señor. Y después derramó aceite, que tipificaba, brother, el sello del Espíritu, la llenura del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque ya en Génesis 35 él ya había sido tocado por el Señor. Por eso hizo ese, pues como ritual, se podría así decirlo, ¿verdad? Sí, ya tenía cierta experiencia, ya había tenido cierta experiencia en una transformación, hermanito. Pues una persona que apenas empieza a conocer del Señor, ¿qué experiencia puede tener? ¿Sí estamos entendiendo? Y el vino ahí tiene que ver con el proceso que tiene la uva también. Pues sí, porque ya ves cómo la tienes que cortar y luego la pisotean y el vino se va fermentando, ¿no? Entre más más tiempo, más calidad y pues, pero es parte del proceso, hermanito. Entonces, la libación está relacionada únicamente con nuestra experiencia, ¿sí? La libación no tiene nada que ver. La libación no tiene nada que ver con la unción. La libación no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Únicamente tiene que ver con nuestra experiencia que tengamos en Cristo. Amén. Entonces, es como, por ejemplo, dar el reconocimiento de que la experiencia fue una experiencia grandiosa en la vida, ¿no? Como con memorizar. Sí. Entonces, era un acto ceremonial, hermanito, que se hacía en las ofrendas. Eso era solamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, hermanito. ¿Qué dice Mateo 9, 16 y 17? Vamos a entender esta parte, hermanito, 9. Fíjate bien, dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Mateo 9, 16 y 17. ¿Ya estás ahí? Dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces el vino, brother, tipifica a Cristo. El vino nuevo, brother,
es la experiencia o tipifica la experiencia nueva que tú vas a tener en Cristo. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. La vida nueva, hermanito, no es exteriormente, es interiormente, brother, en nuestro interior. ¿Sí? Y esa vida es la que va a estimular, brother, a los creyentes. ¿Sí? ¿A qué los va a estimular? Pues a que sirvan al Señor. ¿Sí? A que empiecen a adoptar hábitos, brother, espirituales. A que te empieces a apartar, brother, de lo que a Dios no le agrada y empieces a vivir una vida en rectitud. A eso te estimula la nueva vida, brother. Porque Cristo, brother, acuérdate que te da, ¿cuál vida? La divina. La vida divina. Y la vida divina, brother, es necesaria en nosotros para poder ser transformados. Esa vida divina es la que te va a transformar. Si tú no la tienes, no puedes ser transformado. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, quizás a lo mejor vas a cambiar hábitos. Si te levantabas a las 6, ya después te vas a parar a las 9. Vas a cambiar tus hábitos. ¿Sí? Si te lavabas los dientes 3 veces al día, ya nomás te las vas a lavar una. Entonces, la vida divina, hermanito, con lo que respecta es a nuestro interior, va a transformar tu mente, va a transformar tu voluntad y tu área emotiva, tus emociones. ¿Por qué, brother? ¿Por qué? Porque especialmente la vida divina, brother, se enfoca en esas 3 partes, brother. En el alma, o sea, tu mente, tu voluntad y tus emociones. Porque esas tres partes, hermanitos, son las que ataca Satanás. Alma, voluntad y emociones. Es por donde el chanclota se te mete. ¿Sí? Entonces, una persona, brother, que no se somete a Dios, una persona que no adquiere la vida divina, todo el tiempo va a ser vulnerable. Todo el tiempo va a ser presa fácil, brother, para Satanás. ¿Sí? ¿Por dónde se te va a meter? Por tu mente, un pensamiento. ¿Sí? Y como no tienes voluntad, brother, para hacer lo que a Dios no le agrada, como tu voluntad, brother, es de continuo hacer lo malo, pues facilito, ¿da? Te pones de a pechito. Y como aparte, brother, eres un endeble emocional, ¿sí? Pues todavía más de a pechito. Entonces, ese es el problema, hermano. Por eso es necesario, brother, y importante adquirir la vida divina. Porque de qué manera entonces tú vas a poder luchar. ¿Estamos entendiendo, hermanito? Entonces, la vida nueva, brother, en Cristo es la que nos va a estimular, brother, ¿sí? A los creyentes, a que nosotros disfrutemos a Cristo como el novio, ya no como el Salvador, como el novio. ¿Sí o no? Mira, ahí donde estábamos ahorita, ¿qué fue, Mateo? ¿Qué te dije? 9:16. Nos vamos a regresar tantito. ¿Sí? Mateo 9. ¿16 era, verdad? Mira, nos vamos a regresar tantito.
En el 14. 9:14. Fíjate bien, dice la escritura: entonces vinieron a él los discípulos, ¿sí? ¿Quiénes? Los discípulos, hermanito. ¿De quién? Aquí vamos a entender esta parte, fíjate bien. Es 9:14 dijimos, ¿verdad? Entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, y tus discípulos no ayunan? O sea, los discípulos de Juan ayunaban y los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, fíjate bien, hermanito. A estos fariseos que hacen la pregunta, hermanito, eran personas que se creían justas, ¿sí? Y a ellos les molestó que los discípulos de Jesús no ayunaran, ¿sí? Cuando Juan, cuando Mateo, cuando Lucas, cuando todos los discípulos, los 12 discípulos, se convirtieron en discípulos de Cristo, brother, se hicieron sus compañeros. O sea, no eran solamente personas que estaban siendo instruidas, brother, en el evangelio para que ellos después hicieran más discípulos. Eran compañeros, brother. Era algo más, ¿sí me explico? Algo más cercano al Señor. Sus compañeros, hermanito. Entonces, a los otros, brother, a los discípulos de Juan, pues les pareció mal que ellos no ayunaran. Y por eso van y le dicen: ¿por qué tus discípulos, por qué los discípulos de Juan, nosotros los fariseos, dijo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Como diciéndoles en otras palabras: ¿tú crees que es necesario que los discípulos ayunen mientras el novio está con ellos? O te lo voy a decir de esta manera, en otras palabras: ¿es necesario que tú ayunes cuando Cristo está en ti? ¿Ya entendiste? Cuando tú lo tienes a Él, brother, en tu vida, ¿sí? ¿Es necesario que ayunes? Entonces, dice, ¿acaso pueden los que están de bodas? ¿Y quién está de bodas, hermanito? La iglesia. La iglesia va a estar de bodas, porque va a ser arrebatada, brother, para ir y presenciar las bodas del Cordero. Entonces dice: ¿acaso pueden los que están de bodas o los que están de fiesta, en otras palabras, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Quién es el esposo? Cristo, hermanito. Y los que están de boda, los que están de fiesta, brother, es su pueblo, es su iglesia. ¿Sí estamos entendiendo? Y dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, ¿qué? Ayunarán, ¿verdad? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces ayunarán. ¿En qué momento, brother, el Salvador, brother, o el novio fue quitado de los discípulos? Cuando Él subió al cielo. Cuando ascendió al cielo. Y dijo: entonces, en ese momento ayunarán, ¿sí? ¿Sí o no? Pero fíjate bien, hermanito.
Entonces el esposo les será quitado y entonces ellos ayunarán. Y luego dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ¿verdad? Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan. Amén. Entonces, el novio, hermanito, es el disfrute del pueblo del reino de Dios, el reino de Dios, ¿sí? Nosotros, brother, como pueblo, tenemos que disfrutar a Cristo, brother. Tiene que ser nuestro disfrute. Y hermanito, todo lo que yo te estoy hablando no tiene nada que ver absolutamente con la religión. ¿Sí? Porque dentro de una religión nunca te van a hablar del disfrute de Cristo. Y el anhelo de Dios, hermano, es que tú lo disfrutes. Yo te voy a decir una cosa, a ver, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú te estabas drogando, hermanito, ¿lo disfrutabas? En el momento, brother, en que prendías tu encendedor y empezabas a fumar, ¿lo disfrutabas en ese momento? En el momento, hermanito, en el momento que te estabas dando unos fumes, ¿tú lo disfrutabas o no? Yo no. ¿Y por qué lo hacías? Porque traía algo, lo que dijiste ahorita, estaba el débil emocional. Yo lo traía por una emoción y... Yo pienso, hermano, yo pienso que sí lo disfrutabas, porque si no, no lo hicieras. Yo siempre me drogué por gusto, O sea, el efecto que sentías, brother. Sí, emocionalmente. O sea, el efecto que causaba ese fume, brother, en el momento en ti, en tu cuerpo, brother, ¿no lo disfrutabas? A ver, una persona que fuma, brother, un fumador, ¿tú crees que cuando se está dando unas fumadotas de tabaco no lo disfruta? Hasta hacen donitas, se avientan la cascada. Se avienta su trago de café. Sí lo disfruta. Cuando tú te estás tomando una taza de café, ¿lo disfrutas? Entonces, el asunto es, hermanito, que todo el tiempo disfrutamos cosas vanas. Pero cuando se trata de Cristo, hermanito, ahí nos vemos. Y el hecho es que tenemos que disfrutar, brother, a Cristo. Tiene que ser nuestro disfrute. Así como cuando estás viendo una película, estás disfrutando, brother, el momento. Entonces, la experiencia de Cristo, hermanito, en nuestra vida se tiene que disfrutar. ¿Sí? Y eso, brother, te va a hacer más interesante las cosas. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que necesita, brother, el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, mira, Mateo habla de un remiendo en un trapo. Dice que en el vestido, brother, tú no puedes remendarlo con un trapo nuevo. ¿Por qué? Porque se va a romper la tela. Se va a romper la tela, porque la tela ya está vieja. ¿Sí? Y luego habla, brother, de que tú no puedes llenar los odres con vino nuevo, los odres viejos con vino nuevo, porque el vino nuevo va a reventar los odres. El vino nuevo tiene que ser colocado en un odre nuevo. ¿Sí?
Entonces, fíjate bien, brother. Los odres viejos, brother, ¿qué crees que representan? El viejo hombre. La disposición. Bueno, tiene algo que ver con la naturaleza, pero fíjate bien, representan, hermanito, nuestras prácticas religiosas. Los odres viejos. Acuérdate que el vino tipifica a Cristo. ¿Sí? El vino tipifica a Cristo. La experiencia que tú tengas de Cristo, tú no vas a poder experimentar a Cristo si tú eres un odre viejo. Si tus prácticas religiosas siguen estando en ti, tú no vas a poder experimentar a Cristo, no vas a poder tener esa experiencia de Cristo. ¿Por qué? Porque tus prácticas religiosas te lo van a impedir. Entonces, tú no puedes vaciar el vino nuevo en un odre viejo. ¿Qué quiere decir? Que nuestras prácticas religiosas tienen que salir, hermanito, las tenemos que echar fuera, nos tenemos que deshacer de ellas. ¿Sí? Echar el vino nuevo en odres viejos es como poner a Cristo en cualquier religión. Cristo tiene que estar en nosotros, hermanito, no en una religión. ¿Sí? Cristo tiene que estar en un odre nuevo. Es por eso que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Ajá. Sí. Entonces, la libación no es simplemente el Señor de una manera objetiva, hermanito. Acuérdate que el objetivo es lo que está afuera. ¿Sí te acuerdas de eso? Objetivo es lo que... Este café es objetivo porque está en el termo, pero cuando yo lo tomo es subjetivo porque se introduce en mí. Entonces, la libación no es simplemente el Señor de una manera objetiva, hermanito. Tiene que ser subjetiva. El vino, brother, tiene que estar en nosotros, en nuestro interior. Y ya una vez que esté en nosotros, en nuestro interior, tiene que esparcirse, brother, en todo nuestro ser. En nuestra alma, en nuestro espíritu, brother. A fin de que puedas expresarlo en tu cuerpo, en tu comportamiento, en tu andar, en tu caminar. ¿Sí estamos entendiendo, hermanito? Entonces, la libación o Cristo como la libación, como el vino nuevo, tiene que ser nuestra experiencia, brother, subjetiva. De eso se trata, hermanito, el venir a Cristo. Estamos hablando, brother, que esto va más allá de tu salvación. La salvación ya la experimentaste en el momento en que tú creíste. Tú ya experimentaste a Jesús como el Salvador. Ahora experiméntalo, brother, como el vino, brother. ¿Sí? Como la ofrenda del vino. Experiméntalo. ¿Para qué? Para que haya una verdadera transformación en tu ser. ¿O piensas seguir siendo el mismo? Si tú has venido al conocimiento del Señor es para que seas transformado, hermano. ¿Sí? No para que sigas siendo el mismo, pues entonces ¿qué chiste tiene? ¿O no? Cuando tú vas a comer a un restaurante, acá de esos de caché, ¿para qué es? Pues para disfrutar el platillo. Si imagínate, vas a ir y vas a pedir algo, brother, que no te gusta, pues ¿qué chiste tiene? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, cuando tú vienes a Cristo, hermanito, es para que lo disfrutes y para que tengas una transformación verdadera, no para que sigas siendo el mismo. Pues en ese caso quédate en donde estás, hermanito. ¿Sí?
Pues sí. Entonces, ¿cuál es el... Mira, hermanito, cuando tú, brother, empiezas a tener un crecimiento, un desarrollo, brother, en lo espiritual, en la experiencia de Cristo en tu diario vivir, va a llegar un momento en que tú por lo único que te vas a interesar es por la iglesia. ¿Sí? Ya no te vas a interesar por otras cosas, sino por la iglesia. ¿Qué es lo que decía, lo que hacía Pablo, hermanito? Pablo por lo único que se interesaba era por la iglesia. Y la gente decía que él estaba loco. Pues sí, andaba bien embriagado, brother, del vino celestial. ¿Sí? Por eso, brother, su interés solamente era en la iglesia. Entonces, ¿cuál es tu interés el día de hoy? ¿Por qué estás interesado? ¿Por qué estás interesado? Por encontrarme en Cristo y ver las bendiciones que puede tener para mi vida. ¿Cómo? Poder encontrarme con Cristo en verdad y ver las bendiciones que para conmigo. Pues tienes que ser honesto, hermanito, ¿eh? ¿Por qué estás interesado el día de hoy? Para una conversión, Una conversión. Yo te aseguro que más, brother, de la mitad, más de la tercera parte, están interesados en salir. Más de la tercera parte no están interesados, brother, en Cristo. Porque de ser así, ustedes ya empezarían a tener otras actitudes, hermano. Entonces, quizás a lo mejor para ti es más importante o estás más interesado en salir a resolver tus problemas allá afuera. O simplemente salir a seguir, brother, otra vez en la vida que estabas llevando. En salir, brother, y buscarte una novia y casarte y hacer una vida y poner un negocio y irte para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hacer dinero. Puras cosas vanas. Fíjate que ahorita por lo que mencionaste, hay una cosa que me dejó pensando del odre viejo. Que a lo mejor yo no fui muy religioso, ¿verdad? en decir que practicaba una religión así, pero sí tengo muchos pensamientos e ideas viejas que tal vez por eso nunca la haya podido disfrutar a Cristo como tal. Sí, hermano, y entonces si tú realmente quieres disfrutar, brother, a Dios, y quieres disfrutar del Señor, necesitas despojarte de todas esas prácticas, de todas esas costumbres. Sí, es necesario, hermano, de otra manera no vas a poder. Y de eso se trata, venir a Cristo para disfrutarlo, hermanito. O sea, no solamente porque te otorgue la salvación. Ok, ya fuiste salvo. Ahora la pregunta es, ¿estás disfrutando de tu salvación? ¿La estás disfrutando? ¿Sí me entiendes? Porque la salvación la tenemos que disfrutar, hermanito. Ya vives bajo la gracia de Dios. Estás siendo Isaac. ¿Qué es lo que hacía Isaac? Usurpaba. No, Isaac. Él solamente disfrutaba, ¿sí? Lo que era de su padre, hermanito. Él solamente disfrutaba, brother, de la gracia. Acuérdate que Isaac tipifica el disfrute de la gracia y el disfrute de ella, hermanito. Eso es lo que tipifica Isaac. Abraham, quedamos que tipifica el llamado. Jacob, la elección y el proceso de transformación.
Entonces, ¿estamos siendo Isaac? ¿Estamos disfrutando realmente, brother, de Cristo como la gracia? ¿Verdad que no? Digo, bueno, entonces va basado al cierto tiempo que estemos aquí, ¿no? Al conocernos, ¿qué tanto podemos llegar a conocer de la palabra? Yo, porque aquí he escuchado yo que la Santa Muerte, santos, esto, lo otro, entonces aquí es donde nos vamos conociendo las leyes o lo que dice la Biblia exactamente de las cosas que tenemos que hacer en lo personal. Entonces yo digo que basado en mí, yo he estado en la iglesia, en la parroquia, soy caballero de Colón Juan Pablo II, conozco de la Biblia, no conozco todo, entonces lo que te comentaba ayer no lo conocía yo eso, entonces son ciertos aspectos que voy conociendo apenas para saber por dónde ir. Sí. Yo siento que nada más estamos en el llamado de Abraham, de ahí nuestra inconformidad no nos deja ver más allá de la gracia, de la misericordia que Dios tiene para nosotros, Beto. Ahí dicen que ya saliendo empezamos a lo mejor yo pienso lo personal de la gracia de Dios empieza, pero no es que desde aquí la tenemos que experimentar porque es cuando se prepara. Sí, hermano, hay muchos cristianos, brother, que solamente están, se quedaron en el puro llamado. Ya tienen la gracia, pero no la disfrutan, hermanito. Entonces, el chiste es que disfrutes, brother, que disfrutes a Cristo, sí, y que tú lo hagas crecer en ti. Cristo tiene que crecer en ti, hermanito, a fin de que sea su expresión y Dios se agrade de contigo. Amén. Pónganse de pie, hermanitos, ya vamos a terminar con una oración. Quien guste apoyarnos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, damos gracias, Padre, por esta palabra que acaba de impartir el pastor Beto, Padre, que sea de edificación para nuestras vidas, Padre, que esa semilla que se fue de hoy, Padre, que dé frutos en el nuevo tiempo, Padre, Señor, y no venga el pájaro y se la lleve, Padre. En esta hora, Padre, te pido por la vida de tus hijos, Padre, por la vida de tu señora esposa, Padre, bendícelos y protégelos, Padre, en nombre de tu Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén.